Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. En esta ocasión les vamos a presentar un video comparativo en el cual vamos a tener dos marcas de audífonos. En el lado derecho tenemos unos audífonos fabricados por Sennheiser y en el lado izquierdo tenemos unos audífonos de Sony, los cuales, a decir verdad, son de aplicación estudio monitor, mientras que los de Sennheiser no menciona nada al respecto. Aún así, que no son audífonos para estudio monitor, debemos de decir que la verdad se escuchan muy bien, pero realmente vamos a hacer este video porque cuando uno ve audífonos anunciados por internet, pues es muy difícil saber qué tipo de sonido es el que tiene, y pues bueno, viéndolo en fotos no vamos a saber exactamente si suenan bien o cómo es el sonido que ofrecen, ¿ok? ¿Cuál es su desempeño? Entonces, en esta ocasión, como pueden ver, tengo ya listo un micrófono. Aquí este micrófono es una Audio-Técnica. Audio-Técnica es de la gama MB. Es un micrófono para instrumento, ¿ok? Y ya tenemos nuestro amplificador ya conectado, listo ya para hacer la comparación, las pruebas. Entonces, allá al fondo ya tenemos ya nuestra tableta lista. Vamos a conectar cada uno de los audífonos a la tableta, daremos playback y vamos a escuchar el sonido en el amplificador, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a mostrar así brevemente estos audífonos. Miren, diferencias también no solo en sonido, sino que también hay diferencias físicas. Como pueden ver, el cable de lo que es el audífono Sony, para empezar, el cable de Sony es más grueso y se siente de un material más resistente, que aguanta más. Es un hule más flexible, ¿ok? No se siente que se va a trozar ni nada, ¿ok? Mientras que el cable de los Sennheiser, a decir verdad, está muy delgadito, no se siente así tan robusto como el de Sony, ¿ok? El aislante se siente bien, pero aún así me convence más lo que es el aislante de Sony, ¿ok? Viene, por ejemplo, mira, aquí podemos ver dividido por canal, muy suave aquí la división, y la verdad, o sea, está muy resistente, está muy bien, ¿ok? De hecho, estos audífonos, vale la pena decir, tiene su salida de 3.5 milímetros, igual a aquel. Pero los Sony, que por cierto el modelo, vamos a mencionarlo una vez, es MDR V150. Esos, bueno, yo les digo que esos son los clásicos porque la verdad yo tenía dos pares, me parece que tenía como cuatro pares aquí a lo largo del canal. Entonces, estos audífonos de Sony Studio Monitor, miren, ahí lo vamos a ver, dice Sony Studio Monitor, ¿ok? Entonces, a pesar de que tiene pues desgaste aquí en las almohadillas, de hecho se puede reemplazar, no es algo difícil. Eh, Le decía, a pesar de que bueno, no es así una marca como otros, como por ejemplo Audio-Técnica u otras marcas más prestigiadas, la verdad tiene muy buena calidad de lo que es sobre todo bajo, ¿ok? Estos audífonos Sony tienen muy buena calidad de sonido. Les digo, he tenido antes como 3 4 pares a la venta, y malamente hasta hace unos meses se vendieron ya los dos que quedaban, y ahorita tenemos otra vez ese stock, ¿ok? Aquí la salida de 3.5 milímetros es la original, y de hecho viene con su acople de 1/4, mira, es original también. Ahí está, hizo un clic perfecto, no se sale, ok, aquí no es porque pusimos más fuerza, pero mira, todo perfecto, ok. Y como les digo, el cable está muy resistente, es un aislante, un hule bastante convincente, ok. Entonces, este cable del Sennheiser, la verdad, así con mucho uso, pues no sé, siento que en algún momento de pronto pueda como que trozarse, pero quién sabe, ok. Ya ahorita no lo sé porque
Lo he probado hasta ahorita, no he usado unos audífonos de que por meses o por más de un año, no sé exactamente si llegue a resistir tanto ese aislante, ¿ok? Bueno, y tenemos aquí, mira, vamos a echarle un vistazo a los Sennheiser. Ahí está, Sennheiser. Su estructura está muy suave, lo que me gusta mucho son estas almohadillas de tela. Puede parecer como si estuvieran descarapeladas, pero no, así vienen. Las que sí vienen forradas en vinil son estas, pero estas almohadillas, a decir verdad, se sienten más cómodas. Están en perfecto estado, mira, todo muy bien. Tiene movilidad así muy suave. Se extiende, ok. Ahí está, se extiende la diadema. Y mira, muy suave. Tiene un material aquí como lo que sería como tipo goma, un revestimiento de goma. Entonces se siente así, ok. De hecho está un poquito aquí blanco, pero es por lo mismo. Okay, esto ya no se puede así limpiar a gran detalle. Y de hecho también aquí en la diadema, como podemos observar, tienen un cojín del mismo material como de felpa, así más o menos, del mismo material las almohadillas. Hasta el tacto se siente muy bien estas almohadillas, ¿ok? Lo cual resulta muy cómodo usar este tipo de audífonos Sennheiser. Ahí está, 100% original, a pesar de lo que ya comenté del cable. Sí, son muy cómodos ya puestos, y la verdad, como la almohadilla pues alcanza a cubrir toda la oreja de manera correcta, pues la verdad sí tienes un sonido muy equilibrado, ok. Con Sennheiser tiene un sonido muy equilibrado, aunque sí es un sonido muy claro, ok, sí se escucha claro. Y en el caso del Sony, de audífonos de estudio monitor, lo que vamos a tener no es tanta la claridad, sino un refuerzo más en los bajos, ok. Entonces, si quieres unos audífonos que se escuchen muy fuerte, o sea, el bajo que resalte, Sony es lo correcto, ok. Pero si no te interesa mucho lo que es el refuerzo de bajo, sino un sonido más equilibrado, tirándole o haciendo un poquito más de énfasis a la nitidez, entonces Sennheiser sería la mejor opción, ya que también tiene confort, ok. Entonces, bueno, vamos a ponerlos a prueba. Ya como dijimos, ya explicamos un poquito aquí la cuestión de lo estético, lo físico, diferencias entre uno y otro. Entonces pues vamos a ponerlos a prueba. Vamos a comenzar entonces con de la derecha, Sennheiser. Entonces voy a conectar aquí la terminal de 3.5 milímetros a la salida de audífonos de la tableta. Ahí está, ok, ya la he conectado. Entonces estos audífonos los voy a colocar aquí, y de repente voy a moverlos. Lo que pasa es de que, por ejemplo, con los audífonos de Sony se alcanza a cubrir bien el micrófono, y en este caso, por el diseño que tiene esa marca, no alcanza a cubrir todo, ok, o sea, no lo aplasta bien. En cambio, por ejemplo, lo que sería el Sony, mira, aquí si lo pongo, sí lo va a alcanzar a tapar bien. Entonces aquí no hay problema. Y de hecho, como se está desbaratando el vinil, está dejando un poquito aquí de residuo de lo mismo, ¿okay? Esto es lo malo que tiene audífonos de Sony, que lo revistieron de vinil. Y es un vinil pues no muy resistente al tiempo, porque ya después de ciertos años ya se viene descarpelando. Ok, entonces aquí la diadema ya está toda guardada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser así. Vamos a poner el micrófono directamente así al centro de ese audífono, y después lo vamos a cambiar igual. Vamos a poner pero del otro lado, ok, y así vamos a escuchar a ver qué tal, ok. Entonces bueno, vamos a reproducir, está apagado el micrófono ahorita. Vamos a reproducir esta canción y nos esperamos un poquito a ver un comercial por ahí. Ok, mientras tanto voy a acomodar aquí el audífono, y ahí está. Ok, voy a bajar el volumen y le vamos a poner pausa y vamos a escuchar esta canción. Ok, prendemos el micrófono. Ahí está. Ok, ahora sí, vamos a subir el volumen. Sorry for the
I'm sorry for the pain. I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one. You know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you in a place, naked and afraid. All the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm faded. I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go. Hasta el máximo. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something more than anything. Vamos a cambiarlo ahora al otro lado. Ahora vamos a ponerlo lo más cerrado posible. Esto casi no va a ser posible. Ok, ahí lo apagamos y vamos a pausar aquí. Vamos a regresar otra vez toda la canción para pasar a conectar nuestros audífonos Sony. Como ya pudimos apreciar, entonces el sonido que ofrece lo que es Sennheiser es un sonido equilibrado, no es un bajo tan estrepitoso así que retumbe tan fuerte. Si lo alcanzas a apreciar el bajo, pero la verdad no es tan ¿cómo puedo decir? Como que opaca las demás frecuencias, ¿ok? O sea, es algo decente, normal, así como que un bajo, pues, que sí sabes que sí lo percibes, pero no te aturde, ¿ok? No es así tan que le robe atención a las demás frecuencias, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar con nuestros audífonos de Sony. Ahí está. Y ahí está el modelo que les había mencionado. Ok, son muy buenos audífonos estos, la verdad. A mí me gusta mucho el sonido de estos audífonos. Ok, son de calidad de estudio monitor. Entonces, para las personas que les gusta pues hacer trabajos de mezclas, trabajos de audio en estudio, grabaciones, es muy buena opción porque el bajo sí resalta bastante y es muy fuerte. Ok, entonces vamos a darle play. Bueno, voy a abrir el micrófono. Ya aquí está, como pueden ver, las orejeras. Sí las alcanzan a cubrir lo más que se puede el micrófono, ¿ok? Entonces, a pesar de que no está apuntado al mero centro de la almohadilla, como lo hicimos con estos audífonos, aún así que no está el mero centro, ahorita van a escuchar, ¿ok? Entonces, igual lo vamos a poner al centro para hacer todo lo comparativo. Vámonos. Ok. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let Está you el máximo. think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you in a place, naked and afraid. All the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm faded. I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something more than you're not. Ahí está. Alcanzamos a escuchar más el bajo. Ahí vamos a dejar uno solo. Vamos a poner el otro lado.
ok. Ya cortamos el micrófono y como pueden darse cuenta, la verdad se escucha bastante diferente lo que es la frecuencia del grave con los Sony en vez de los Sennheiser. Ok, vamos a poner una vez más Sennheiser solamente para que no se queden así como que con la duda, aunque es muy claro el resultado. Ok, y son dos tipos de audio pues diferentes. El Sennheiser no es tan escandaloso con el bajo. Ok, es un sonido un poquito más tranquilo, pero no porque sea tranquilo quiere decir que es malo, sino que se escucha muy bien. De hecho, el Sennheiser se escucha más claro la música que en el Sony, pero lo que tiene Sony es un bajo mucho más potente que el Sennheiser. ¿Ok? Entonces ya depende de cada quien si buscas claridad o si buscas más punch del bajo. ¿Ok? Vamos a ponerlo otra vez. Activamos el micrófono. Ahí está. Ok, ahí lo vamos a apagar. Y aquí sigue escuchándose la música. Ok, entonces la cuestión está muy clara, ya muy fácil. Vamos a decir entonces que, por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de presenciar, pues bueno, en este caso, los audífonos de la izquierda, los Sony, son audífonos donde vas a apreciar mejor las frecuencias graves. Va a tener un poquito menos, cualquier cosa de menos nitidez que los Sennheiser. Los Sennheiser vas a obtener como que un equilibrio, ¿ok? Eso sí vas a tener mejor claridad, mejor nitidez que el Sony, aunque no vas a tener tanta fuerza en los bajos, ¿ok? El grave no lo vas a, sí lo vas a escuchar, se va a notar equilibrado, vas a notar que ahí hay un bajo, boom, sonando, todo bien, pero no va a ser tan escandaloso, tan fuerte, tan robusto como el Sony, ¿ok? Sony sí tiene un bajo bastante robusto, entonces, ahí se va a caer, ¿ok? Tiene un bajo más robusto, pero en claridad baja un poquito, no es mucho el nivel de claridad a diferencia si lo comparamos con Sennheiser. Entonces ya depende de cada quien. Si eres de las personas que te gusta mucho el sonido del bajo, de los graves, pues realmente sí te recomiendo más que te vayas por el Sony, por los audífonos Sony. Aunque si eres una persona que no le interesa tanto los graves, sino algo más tranquilo, pero a la vez que tenga presencia de bajo, que se escuche clarito, incluso ya puestos en las orejas, ya alcanzas a distinguir ciertos sonidos que otros audífonos no te van a dar, ¿ok? Estoy hablando ya previamente los probé y eso es, ya puestos en las orejas, ya vas a notar ciertos sonidos que no has escuchado con otros equipos, ¿ok? Eso lo logra Sennheiser, ¿ok? Entonces, pues como les digo, ya depende de cada quien qué es lo que busque. Si buscas mucho grave, pues bueno, Sony. Si buscas algo más clarito y que tenga un sonido decente, pero a gusto, agradable, Sennheiser es la mejor opción, ¿ok? Bueno, entonces siendo así llegamos al final de este video demostrativo. Este video se hizo con la intención precisamente de que ustedes pues vean la diferencia entre uno y otro a través de video, a través de hechos, porque es muy difícil describir con palabras, decir, bueno, a ver, suenan bien, pero decir suenan bien no me convence, no me da una idea o no me dice exactamente cómo suenan, ¿ok? Puede decir, suena muy bien, suenan muy bien o suenan excelente, óptimo. Hay varias cuestiones,
pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Igual una prueba de audio vale más que 1000 palabras, ¿ok? Entonces, bueno, llegamos ahora sí al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, compartan, apoyen con un like, suscríbanse para no perderse videos de este tipo. Aquí en el canal tenemos nuestros enlaces directos a las tiendas en línea. Si quieren adquirir estos audífonos, cualquiera de ellos o los dos, en este momento que estoy grabando están disponibles todavía. Como ya vieron, está muy bien. Cada uno tiene sus cualidades, sus virtudes. Y pues están disponibles en los enlaces directos aquí en el canal. Igual en la descripción, ahí están los enlaces directos. También está nuestra página de Instagram, ahí la vamos a compartir para quien desee también seguirnos, escribirnos o simplemente ir a visitar para ver los videos y también la galería de fotos. ¿Ok? Saludos a todos, yo soy Gus Walker, que tengan un excelente día y nos vemos hasta luego. Bye bye.